¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos y apreciados alumnos? Bueno, antes que nada, agradecer a Dios y a Mamá María por tantas cosas buenas que siempre nos ha dado, por tantas bendiciones y pedirle a que siempre nos proteja, nos ilumine y que nos guíe en este tiempo de pandemia, para que con la ayuda de Dios y nuestra Mamá María, tomados de la mano de ellos, podamos nosotros salir adelante y salir victoriosos. Bueno, este mes que ha pasado, mes de mayo, como casi todos los meses, es un mes que nos ha regalado varios acontecimientos de suma importancia, varios acontecimientos que nos han servido para poder nosotros, ¿por qué no decir fortalecernos un poquito más? Y eh, justamente este mes comenzamos, yo creo, con acontecimientos relevantes y terminamos con una que viene a ser la más importante, que debería de ser la más importante para cada uno de nosotros los cristianos. Y bueno, en la Biblia podemos encontrar eh, libros que nos cuentan diferentes historias y también nos muestran diferentes enseñanzas, es decir, nos dan enseñanzas. Entre ellas, por ejemplo, lo más curioso es que están los más famosos, podríamos decir. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, el Génesis, que solemos escuchar. Luego está el Éxodo, Jod. eh, También podemos encontrar los Evangelios. Y el libro que a muchos le encantan, que viene a ser el Apocalipsis, que encierra muchas verdades, muchas dudas y muchas cosas más, pero que con el tiempo podríamos llegar a enriquecerlos, ¿por qué no era? Eh, pero yo quisiera hablarle acerca de un tema que está en uno de los libros que poco se lee, lastimosamente poco se lee, y trata del libro de los Hechos de los Apóstoles. Es un libro que prácticamente es un poco dejado, no tan a la moda, pero como le digo, encierra uno de los acontecimientos más importantes que estuvimos pasando. Y justamente eh, al final de este mes, que viene a ser la fiesta. Una fiesta muy grande para todos nosotros los cristianos, que viene a ser la fiesta de Pentecostés. Bueno, para entrar un poquito al tema de Pentecostés, yo quisiera hablarles una breve reseña de cómo podemos entender un poco acerca de esta fiesta, ¿verdad? Y como eh, todos sabemos que Jesús había resucitado y que pasó 40 días apareciéndose a sus discípulos en todas ocasiones, en todas partes. Entre ellas nombró a Pedro como cabeza de la iglesia y dejó instrucciones de suma importancia. ¿Instrucciones de qué? De la buena nueva. ¿Qué viene a ser la buena nueva? Es el Evangelio, la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que ellos la puedan transmitir a todo el mundo. Y finalmente ascendió al cielo. Ascendió a los cielos. Pero la pregunta que siempre yo me hacía era si los apóstoles, al escuchar a Jesús decirles, vayan y anuncien el Evangelio, yo me preguntaba si los discípulos fueron al instante, se habían ido al instante a, a hacer lo que Jesús le había encomendado, al ascender o no. Bueno, podemos en este libro, en este pasaje de los Hechos de los Apóstoles, nos muestran que no fue así, que no fue así como Jesús, que sucedió todo lo contrario, mejor dicho. ¿Por qué eso? ¿Por qué? Porque los discípulos, en vez de llevar el Evangelio, en vez de salir como Jesús le dijo, vayan a anunciar el Evangelio, hicieron todo lo contrario, entraron a una pieza y se escondieron. Es decir, ¿por qué? La pregunta sería eso, ¿por qué? Pues en ese momento, por ejemplo, las autoridades buscaban a cualquier seguidor de Jesús. Buscaban a cualquier seguidor de Jesús. ¿Para qué? Para encarcelarlos, inclusive hasta matarlos.
Es decir, el temor de los discípulos era tan grande que ellos tuvieron que esconderse de esta amenaza. Y tuvo que pasar algo extraordinario para que ellos puedan salir nuevamente. Y justamente vino esta fiesta de Pentecostés. En el momento en que Jesús iba a ascender, Jesús les dijo a sus discípulos que Él se iba. Él se iba porque iba a mandar al Paráclito. Iba a mandar al Paráclito. Les explicó nuevamente que Juan había bautizado con agua, pero al ascender les hizo esta promesa de que ellos iban a ser bautizados, pero con el Espíritu Santo. Iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. Y sucedió esto el día de Pentecostés, justamente después de 10 días de la ascensión y 40 días desde que Jesús había resucitado, es decir, 50 días exactamente, ellos estando en una casa, todos los discípulos con María, apareció un fuerte viento. Vino un fuerte viento que casi derrumbó la casa, y por temor a este viento se asustaron, entonces tuvieron que taparse los ojos. Y por temor agachar la cabeza. Cuando paró el viento, se dieron cuenta de que arriba de la cabeza de cada uno de ellos se encendía una pequeña llama que era como lenguas de fuego. Es decir, es como una llama de una pequeña antorcha o una vela que estaba acá arriba de la cabeza de cada uno de ellos. Y sucedió que al postrarse en ellos se llenaron de sabiduría, se llenaron de entendimiento, y ese temor que tenían de salir se les desapareció. Se llenaron de dones, de sabiduría y de mucho entendimiento. Gracias a esto ellos pudieron salir y llevar la buena nueva. Podemos decir que es una narración poco creída, ¿verdad? O sea, a simple explicación, por ejemplo, no nos llega a nuestro entendimiento. Sucede que en las narraciones de Pentecostés, por ejemplo, solemos escuchar que nos decían, ya sea nuestro catequista, que en tiempo de Pentecostés, por ejemplo, a los discípulos, es decir, ellos se llenaron de dones del Espíritu Santo, y que al salir hablaban en diferentes lenguas, y que cada uno le entendía en su lengua. Y podríamos decir, ¿será que yo, rezando tanto al Espíritu Santo, podré llenarme de tantos dones y hablar en tantos idiomas? Podré hablar en japonés, en ruso, italiano, en español, en inglés, en varios idiomas. Y casi nadie te podría creer, ¿verdad? Para entender mejor esta explicación hay que remontarnos en lo que viene a ser la época y el contexto histórico en donde se desarrolló. Y antes de la ascensión de Jesús al cielo, esta fiesta de Pentecostés, justamente la fecha de Pentecostés, para los judíos era una fiesta de gracia. Es decir, ellos festejaban esta fecha de Pentecostés como la fecha de recogimiento, de abandono, de gracia, y era un tiempo en donde ellos agradecían a Dios por todas las cosas que ellos recibían. Y era una fiesta similar a nuestra fiesta de 8 de diciembre, la Virgen de Cacupé, en donde podemos visualizar que hay tantas personas que muchas veces no nos damos cuenta quién es paraguayo, quién es no, porque vienen de diferentes países, de diferentes lugares, y hablan en diferentes idiomas. Y podríamos comparar a esta fiesta de 8 de diciembre y Pentecostés. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, por ejemplo, el lugar de la fiesta, por ejemplo, se llenaba ya sea de personas que vienen de Francia, de Japón, de Italia, de Rusia, de Inglaterra, de muchos países. Es decir, cada uno con sus diferentes idiomas. Así podríamos entender de que la buena nueva
fue llevado a cada uno en su lengua. ¿Por qué? Porque estos que estuvieron en esa fiesta, porque estos que estuvieron ahí, escucharon la buena nueva y en su lengua ellos transmitían a sus propios conciudadanos, a lo de su país, a lo de su tribu. Es decir, así podríamos interpretar esta fiesta. Y bueno, es una fiesta de suma importancia que deberíamos cada uno de nosotros entender mejor, valorarla. ¿Por qué? Porque es la venida del Espíritu Santo. Es aquel que se presenta como fuego. ¿Y por qué fuego? ¿Por qué justamente fuego? ¿Por qué no agua? ¿Por qué no viento nada más? Pues es el fuego. El fuego es aquel que quema todo aquello que encuentra en su paso. Es decir, el fuego del Espíritu Santo debería de quemarnos a cada uno de nosotros, pero no así en literal, sino quemar todo lo malo que tengamos nosotros y que quede lo bueno, que quede solamente lo bueno. Porque como todos sabemos, un pastizal que fue quemada después del agua, viene a brotar pastos nuevos y con más intensidad de color. Es decir, que el Espíritu Santo en este tiempo venga en nuestras vidas para llevar todo lo malo y que con más fuerza, volviendo a nacer en el Espíritu Santo, podamos nosotros llevarla a una nueva, hacer todas las cosas de la mejor manera, hacer de que nuestra estadía, que nuestro bienestar, que nuestro relacionamiento sea de la mejor manera y profundizar más nuestra fe, profundizar más nuestra fe y nuestra sabiduría. ¿Para qué? Para hacer todas las cosas que sea agradable a Dios y diferenciar nuestros actos buenos y malos y realizar solamente lo bueno, Y bueno, el mensaje eh, para cada uno de ustedes es que en este tiempo de pandemia, en este tiempo en el que estamos refugiados en nuestras casas, seamos como los discípulos. Ellos, por más que estaban atemorizados, siempre estuvieron atentos y tuvieron paciencia y estuvieron en constante comunicación con Dios, es decir, en oración. Es decir, en este tiempo que nos mantengamos en oración y seamos verdaderamente testigos de Dios. Seamos verdaderamente testigos de Dios. Quedarse en casa y tener en cuenta que cada uno de nuestros actos, o sea, de que nosotros dependemos del acto del otro. Seamos responsables de nuestros actos y seamos buenos ciudadanos. Saludos.